mí estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias, Steve y Sandra, a la Fundación por un Mundo Mejor por esta invitación para compartir, primero, un proyecto de vida que ya no es mío. Esto es un proyecto de vida colectivo de miles de maestros colombianos que han construido este modelo colombiano. Llevamos más, ya no me da pena decirlo, más de 30 años luchando por mejorar la calidad de la educación en Colombia y en otros países, especialmente con las escuelas más vulnerables. Muchas gracias por la invitación. Segundo, este es como un cuento de Cenicienta. ¿De Cenicienta por qué? Porque comenzamos con las escuelas más pobres, más alejadas, más vulnerables de Colombia, las rurales, unidocentes, bidocentes, que están en los lugares más distantes, un poco invisibles a los planificadores de la educación. Y fue con estos maestros que pudimos construir la propuesta. Entonces, esto ha sido una propuesta construida por maestros colombianos. Entonces, es un cuento de Cenicienta, ¿por qué? Porque comenzamos ahí, pero ahora internacionalmente el modelo pedagógico de Escuela Nueva Activa es un ejemplo de pedagogía de punta. Lo que muestra cómo las necesidades nos obligan a repensar todo. Un tercer elemento, esto es una innovación que comenzó a mediados de los 70, se convirtió en política nacional a finales de los 80. Yo he trabajado con el sistema, fui viceministra de Educación hace muchos años, llegamos a 20.000 escuelas rurales de Colombia, mostrando que sí se puede mejorar la calidad de la educación. Ya les compartiré un poco de las métricas y las evaluaciones de este proyecto colombiano. Entonces, comenzamos en esas escuelas distantes, pero hoy es ejemplo de pedagogía de punta. Ustedes dirán, pero si esta señora trabaja es con lo público, con las escuelas, ¿qué hace aquí en esta red de educación alternativa? Pues es precisamente eso, porque lo que hicimos fue que es mucho más difícil meternos en el rancho, meternos en las escuelas y mostrar que era alternativo esta propuesta al modelo convencional de educación, no al sistema, porque nosotros hemos trabajado dentro del sistema, pero proponer un modelo alternativo al modelo convencional centrado en un docente que transmite información. Y cuarto, pues algo que hemos aprendido también con los años, cuando esto impactó lo público y vinieron muchos países a inspirarse en la experiencia colombiana y siguen viniendo, Vietnam, Nepal, Zambia, Argentina, Brasil, muchos países, y yo comencé a llevar maestros colombianos al exterior. Pero comenzamos a ver que hay que trabajar con lo público, porque solo a través de lo público y de los gobiernos, esa es su responsabilidad, es que podemos impactar grandes números. Pero hay que hacer alianzas público-privadas y hay que darle el espacio a la sociedad civil, y tuvimos que crear una fundación, una ONG, para continuar sosteniendo el modelo, porque las innovaciones son vulnerables a los cambios políticos y administrativos. Cuando el país se fue descentralizando, al comienzo de los 90, muchos municipios no estaban listos, cambiaban los maestros, no capacitaban a los nuevos, entonces comenzó un debilitamiento de Escuela Nueva dentro de lo público. Por eso tuvimos que crear esta fundación, esta ONG, con el mismo equipo que hemos hecho Escuela Nueva, que son maestros rurales colombianos y que hemos podido permanecer juntos durante muchos años. Entonces, Escuela Nueva, educación de calidad para la paz y la convivencia, y resalto la palabra paz y convivencia porque tenemos evaluaciones publicadas por la Universidad de Londres, y perdone que lo diga así, sobre cómo Escuela Nueva promueve paz y convivencia. Ahora, en estos temas que estamos en la sociedad colombiana. Bueno, a ver si estoy haciéndolo bien. Ya. Entonces, como un resumen de más de 35 años de recorrido, sí es posible mejorar la calidad de la educación y los aprendizajes en las escuelas más vulnerables de Colombia. Sí se puede. Pero más de lo mismo no es suficiente. Se requiere un cambio de paradigma pedagógico. Escuela Nueva es una reforma pedagógica, a pesar de que tenemos la teoría y la sabemos de memoria hace más de 100 años. Y hay que pensar sistémicamente desde el comienzo. Son tantas las variables, tantos los problemas, que eso fue muy bueno porque nos obligó a pensar sistémicamente. Y también hemos aprendido que el aprendizaje va más allá del logro académico. Todas las competencias socioemocionales, que llaman las competencias blandas, las habilidades para el siglo XXI, comportamientos democráticos. Entonces, esto es fundamental.
Y la tecnología ayuda mucho, no es la solución, es un potenciador del cambio, pero una nueva pedagogía es indispensable para tener resultados. Entonces, la tecnología tiene que estar al servicio de lo pedagógico, no al revés. Entonces, esto es supremamente importante. Yo repito una cita de Luis Ocín, un uruguayo director del Centro de Tecnología Educativa de Israel. Decía, introducir computadores en el aula sin cambiar el modelo pedagógico es perpetuar a un costo más alto una técnica tradicional. Entonces, concentrémonos en lo pedagógico. Y que nada de esto es nuevo. Sabemos de estas teorías. Lo que pasa es que todas esas teorías llegan a los colegios de élite, pero no a las escuelas más vulnerables del país. Entonces, lo que ha hecho Escuela Nueva no es nada nuevo, sino ponerlo en la práctica. Pero obviamente buscando que cualquier cosa que hiciéramos, porque había que trabajar con los docentes, fuera viable técnicamente, para que un maestro aquí en Medellín o en el Putumayo lo pudiera hacer. Políticamente, porque trabajamos con organizaciones de docentes, y financieramente viable. Había que pensar en costos para que pudiéramos decir es costo efectivo. Quiero comenzar con esta cita, que yo creo que para mí siempre es una inspiración. Por más de 100 años, la carencia de metodologías de administración en las escuelas ha sido causa de numerosas quejas, pero ha sido en los últimos 30 años que se han realizado esfuerzos para dar solución a este problema. ¿Y qué se ha logrado? Las escuelas continúan exactamente como antes. ¿Quién lo dijo? Comenius en 1600. Entonces, esto es supremamente importante porque nos está diciendo que algo hay que hacer en las escuelas. Más de lo mismo no es suficiente. Esto es muy importante porque las reformas educativas en América Latina han sido más de carácter administrativo, que el PEI, que quién maneja la plata, que quién no se la roba, que cómo se hace esto. Pero resulta que cualquier docente puede transformar su aula y convertirla en una pedagogía centrada en el estudiante, obviamente con el apoyo y con instrumentos. América Latina, esto ha sido un retrato y yo he viajado por todos los países de América Latina, bajos logros académicos y baja autoestima de los niños, por Dios, eso es lo principal. Desde un enfoque de derechos, una baja autoestima se sabe que no tiene impacto en resultados. Escolaridades incompletas. Colombia hace 30 años cuando iniciamos Escuela Nueva no ofrecía la primaria completa, a pesar de ser un mandato constitucional. Porque nadie sabía cómo trabajar con esas escuelas distantes. Sistemas rígidos que expulsan a los niños, el niñito campesino que viene de su cosecha, que se tiene que ir a ayudar al papá, que regresa y otra vez a repetir, y otra vez la muenda, porque otra vez la repetición. Había que introducir sistemas flexibles. Escuela Nueva es la mamá de muchos de los modelos flexibles hoy en día que promueve el Estado. Porque modularizamos todo, precisamente para que eso de que todo el mundo aprendiendo la misma cosa al mismo tiempo, eso no se da. Métodos tradicionales centrados en el docente, que un docente hablando todo el tiempo. Imagínense ustedes, ya 2 horas más aquí ya se cansan. Entonces hay que cambiar los métodos. Maestros, por eso tienen talleres en la tarde, maestros desmotivados. La palabra multigrado en ese momento no se conocía en ninguna facultad de educación y era más del 60% de las escuelas rurales del país. Falta de materiales, currículos sobrecargados, insuficiencia de tiempo efectivo, relación débil con los padres y la comunidad. Eso nos obligó a pensar en todo eso junto, no en uno, en todo eso simultáneamente, y nos llevó a un cambio de paradigma pedagógico. Más que un énfasis en la expansión de los actuales sistemas de educación, más de lo mismo no es suficiente. Esto implica un cambio profundo cultural. Pasar de un énfasis de transmisión de información a comprensión y construcción social de conocimientos. Esto es muy profundo y tiene implicaciones profundas de la pedagogía para una construcción de ciudadanía. Un nuevo rol del docente. Nosotros comenzamos a hablar de esto hace 35 años, el nuevo rol del docente para el siglo XXI. Tenemos que recuperar el verdadero rol del docente como un ser humano que motiva, que cataliza, que facilita, que orienta, pero no necesariamente transmitiendo información que ya viene empaquetada de muchas maneras. Comenzamos el origen, nadie comienza de cero. Ya existía en Colombia la UNESCO en los 60, la Escuela Unitaria en Norte de Santander, un maestro maravilloso que trabajó conmigo, coautor del modelo, ya fallecido, Óscar Mogollón, maestros maravillosos como él en muchas partes. Esta era una experiencia, y aquí en la Universidad de Antioquia también había la estrategia de Escuela Unitaria,
Pero precisamente estas escuelas multigrado donde comenzamos obligan a innovar más, porque cómo se maneja un docente varios grupos simultáneamente a la vez y varios niveles. Entonces, estas escuelas obligan a modificar la práctica convencional de una enseñanza y centrarnos en el estudiante. Yo creo que eso fue lo más importante. Y eso nos obligó ¿a qué? Pues a organizar a los niños en pequeños grupos, que es el eje del aprendizaje colaborativo hoy en día, en desarrollar estrategias flexibles y personalizadas. Nada de esto es nuevo, pero no todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Tuvimos que diseñar un concepto de texto dialogante, porque los textos tradicionales no llevaban al diálogo y la interacción, a construir conocimiento en pequeños grupos. Entonces, todo esto nos obligó a repensar toda la intervención. Cito la Universidad de Londres porque es precisamente ahí donde sacaron este libro, mostrando cómo estas escuelas muchas veces donde comenzamos son invisibles y persistentes, pero al mismo tiempo eso nos obligó, esta necesidad se ha transformado en una pedagogía positiva. Caso de la Escuela Nueva de Colombia, conocida por su estrategia proactiva. Entonces, Escuela Nueva impacta el sistema. Nosotros queríamos, el eje tiene que ser el niño, pero tenemos que cambiar ese ambiente de aprendizaje curricularmente, tenemos que cambiar la manera de trabajar con los docentes, porque si el docente no se capacita con la misma manera, con los mismos métodos que va a utilizar con sus alumnos, ¿cómo le piden al docente que haga el cambio? Una primera contradicción de nuestros sistemas universitarios. Entonces, la vinculación de la escuela con los padres de familia y la comunidad, sí, pero ¿cómo se come eso? Con lo administrativo. Y esto impacta políticas nacionales de formación docente y de currículo y de materiales. Tuvimos que repensar el aula, la manera de aprender y el sistema. Entonces, ¿qué logra Escuela Nueva? Esta es una escuelita por allá en Costa Pacífica que hemos trabajado mucho. Transforma la escuela convencional. Entonces, estamos metidos en el sistema. Ustedes tienen experiencias maravillosas de homeschooling, pero son situaciones muy especiales con gente muy especial. Aquí buscábamos era cómo replicar a gran escala para impactar lo público. Entonces, teníamos que, esto lo puede hacer un docente en su aula, pasar del modelo frontal centrado en un docente a un aprendizaje activo, colaborativo, centrado en el estudiante. Esto no es nuevo, Montessori, Dewey, etcétera, etcétera, hace 100 años lo han dicho, pero eso llega a los colegios de élite. Listo. ¿Qué es Escuela Nueva? Una innovación probada. Yo digo, Colombia tiene esto, está probado. Tal vez políticamente no es muy político porque ya es vieja, que ya lleva muchos años. Integra de manera sistémica y costo efectiva estrategias curriculares, comunitarias de capacitación, garantiza la básica, surgió como una innovación local, se implementó en más de 20,000 escuelas a finales de los 80s. Muchos países han venido a inspirarse, se ha adaptado a más de 16 países, esto ha tenido un impacto en más de 5 millones de niños con el modelo colombiano y también su metodología la hemos adaptado a contextos no formales. Por ejemplo, con adultos. ¿Qué promueve? Un aprendizaje activo, participativo, centrado en el estudiante. Distintos ritmos de aprendizaje. No todo, este es un aula, y por cierto creo que es aquí en una escuela urbana de Medellín. Cada niño está en lo que está y sabe explicar cómo está aprendiendo. Diferentes ritmos de aprendizaje. Vuelvo e insisto, somos alternativos al modelo convencional, pero dentro del sistema. Un nuevo rol del docente como gerente, orientador, facilitador, que tiene más tiempo para conocer los estilos de aprendizaje de sus alumnos, para retroalimentar en el proceso, no al final, cuando ya es muy tarde, para todos los educadores, que la evaluación formativa, que todo eso, pero sobre todo alguien que orienta, que cataliza, que motiva, que tiene empatía para poder liderar estos procesos. El docente tiene que tener más tiempo para eso y no para estar transmitiendo información. Que todo lo que el niño aprende lo pueda aplicar con sus papás y la familia y la comunidad. Eso está probadísimo internacionalmente. Eso es fundamental. Sistemas flexibles que facilitan que los alumnos terminen unidades a su propio ritmo. Entonces modularizamos todos los estándares que exigen los países y que exige el Ministerio de Educación.
y talleres con la misma metodología, porque lo más importante con los docentes era ir cambiando la actitud. Padres involucrados en todo el proceso de aprendizaje de sus hijos, esto es fundamental. Y resulta que Colombia, Escuela Nueva inventó la palabra gobierno escolar, de ahí la ley de educación sacó la palabra de escuela nueva, pero nos tocó cambiar la palabra gobierno estudiantil, es el gobierno de los niños, con comités donde eligen, aprenden a ser elegidos, donde toman iniciativas. Pero para eso tenemos muchos pequeños instrumentos que llevan a la autorregulación, al proceso. Ellos mismos se toman su lista de si van o no a la escuela, tienen sus comités, tienen sus iniciativas. Y una nueva generación, aquí nos tocó cambiar el concepto de texto tradicional, dialogantes, que obligan a dialogar todo el tiempo, o las guías de aprendizaje, reutilizables, porque tuvimos que pensar que esto sea costo efectivo, que no haya que cambiar, para que esto no es una editorial que hay que vender cada año. No, un material puede durar muchos años en una escuela porque los niños escriben en sus cuadernitos. Había que pensar en algo que el Estado puede decir, lo hago en 20.000 escuelas. Pero con flexibilidad y adaptación cultural para que los padres o los docentes hagan adaptaciones a lo que tienen. Entonces, esto es importante. Se promueve el trabajo en parejas, promoviendo el diálogo y la interacción, trabajo individual, trabajo colaborativo en equipos, fomentando la interacción, relevancia, pertinencia. Lo que no tiene relevancia o pertinencia no se aprende, rinconcitos de aprendizaje al estilo Montessori, pero con materiales de bajo costo en las escuelas, mostrando que los ambientes de aprendizaje se pueden transformar. Ahí son los pequeños rincones que fortalecen la identidad cultural. Esto fue muy interesante porque hemos podido recuperar juegos, cuentos y rondas y tradiciones de las 5 regiones del país a través de los rincones de aprendizaje. El puente con el tema de cultura es precioso. Instrumentos que proveen el autocontrol, autonomía, autorregulación. Ellos mismos se toman su lista, tienen muchos pequeños instrumentos sencillos, pequeñas bibliotequitas, aulas cerca a los niños, no bajo llave allá al pie de la oficina del rector para que nadie se robe un libro. Entonces, Escuela Nueva promueve, todo esto hay que pensarlo cuando uno trabaja dentro del sistema. Escuela Nueva promueve una nueva generación de paz y convivencia y enseña a aprender, que es lo más importante. Entonces ustedes dirán, todo eso es muy bonito, pero eso sí es verdad, eso es puro cuento. Entonces, me toca sacarles métricas para que le crean a uno. Entonces hay que sacar números. Entonces, primero, el logro académico hemos sido, este modelo que es de ustedes, hecho por maestros colombianos, ha sido evaluado por todas las organizaciones internacionales, UNESCO, Banco Mundial, Planeación Nacional, Londres, Stanford. Yo tuve la suerte de estar allá, estudiar allá, Colciencias. Este fue el estudio en el año 2000, ya viejito el estudio de la UNESCO, el primer estudio que comparó 11 países en América Latina. Y nos llaman de la UNESCO y nos dicen, hombre, Colombia fue el único país donde las escuelas rurales sacaron mejores puntajes que las urbanas, excepto las megaciudades. Pero eso es mucho cuento porque está compensando limitaciones ocasionadas por bajo nivel socioeconómico, equidad. Por eso el título habla de equidad. Esto fue fundamental, y eso que no tengo todos los demás cuadros, donde Colombia fue el segundo país en matemáticas en América Latina, ahora que están hablando de las competencias de lenguaje y matemáticas. Pero se nos olvidan esas cosas y hay que inventar la rueda de nuevo, en vez de construir sobre lo construido. Entonces, también demostró, eso en temas de lenguaje y matemáticas, también demostró que el aprendizaje cooperativo, esto es Johnson & Johnson, los famosos autores internacionales que han demostrado que se puede iniciar el cambio del comportamiento democrático en la escuela, que las habilidades, valores y actitudes para la convivencia pacífica se pueden desarrollar en la escuela. Por eso realmente las escuelas es donde se inicia un proceso de posconflicto. La relación entre el método pedagógico y la construcción de la ciudadanía. José Bernardo Toro, un gran educador colombiano y comunicador, las rutinas pedagógicas orientadas al trabajo en grupo, a la participación, al autoaprendizaje, tienen mejor oportunidad de formar un etos democrático que aquellas que son meramente directivas. Un estudio en Guatemala, Oscar Movión fue una persona que llevamos a Guatemala niños indígenas, las escuelas nuevas son las amarillas, entonces los niños aprenden a tomar turnos, a liderar, a decirle algo positivo al compañero, contrario de retroalimentación negativa. Yo voy a pasar rápido, pero es para que sepan que detrás de esto no hay poesía, hay métricas.
Los niños aprenden a tomar turnos, a liderar procesos. Este es el semillero de los nuevos líderes del país. Este estudio lo lideró, se publicó en la Universidad de Londres y ahí lo hizo Clemente Forero, que fue director de Colciencias en Colombia, profesor de la Universidad Nacional. Escuela Nueva ha demostrado significativos resultados en la formación del comportamiento democrático y la interacción social pacífica en comparación, pero nadie conoce esto porque está en inglés. Esos son parte de los problemas que tenemos. Hay un importante impacto directo del sistema en las prácticas de las familias y ahí es donde Escuela Nueva tiene una gran importancia. La probabilidad de que los padres perciban un impacto de la escuela en las prácticas de la casa crece a mayor que se implementa Escuela Nueva. Entonces, esto es importante, esto es como la síntesis. Dicen, entonces, ¿Escuela Nueva qué es? En síntesis no es nuevo. Lo nuevo es haber puesto junto educación personalizada y aprendizaje colaborativo. Ese es el eje de Escuela Nueva Activa. Y cito a un gran amigo, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de París, que está tratando de cambiar la educación francesa porque es más tradicional que cualquiera. Ninguno de nosotros solo es tan inteligente como todos nosotros juntos. Bueno. Esto fue un aviso en el tiempo, por ahí en el 2003. Se buscan personas capaces de trabajar en equipo. Entonces me hizo interesante tenerlo para compartir con ustedes. Si usted tiene habilidades para resolver conflictos, seguir instrucciones, liderar procesos, cumplir con tiempos y sobre todo trabajar en equipo, tendrá mayores posibilidades de conseguir empleo. Y eso es lo que no se hace porque nuestras pedagogías no están promoviendo el aprendizaje dialogante y colaborativo de trabajar en equipo. Se sabe que los países desarrollados reconocen que su éxito en lo político, en lo social y económico depende de la efectividad de un sistema educativo. Si el sistema educativo no es efectivo, no vamos a tener los resultados de desarrollo del país. Destrezas del siglo XXI, aprender a aprender, a liderar procesos, a cumplir con tiempos, a tomar iniciativas, a pensar críticamente, a sintetizar y trabajar en equipo. Estas son las habilidades y destrezas del siglo XXI que se están planteando hoy en día. Entonces, Escuela Nueva nace en Colombia, se lleva a través de los gobiernos a muchos países, evaluaciones para que ustedes vean en nuestra página web, una de las 3 reformas más exitosas en los países en desarrollo del mundo, uno de los mejores logros del país, el informe de desarrollo humano, planeación nacional, compensa el tema de inequidad, ya en niñas, el tema de la niña fue muy interesante en las comunidades indígenas en Guatemala, el tema de paz y convivencia, y esto es interesante porque también aquí hemos tenido instituciones educativas en Medellín, Escuela Activa Urbana. Bueno, hubo problemas cuando les conté la descentralización, se trasladaron los docentes, nuevos docentes, entonces se debilitó. Sin embargo, hemos logrado generar nuevos desarrollos y por eso creamos la fundación. Tenemos Escuela Activa Urbana, lo aplicamos en Bogotá, aquí lo estamos haciendo en Medellín en unas instituciones. Los niños en Bogotá, en las 20 instituciones donde se trabajó esto, evaluado por la Universidad Nacional, por encima del promedio nacional. Entonces, Escuela Activa Urbana. Ahí no voy a entrar simplemente mostrándolo ya no en lo multigrado rural, sino en lo urbano. Ahí están las evaluaciones, los resultados. Los colegios que saben, niños por allá en Ciudad Bolívar, sacaron los puntajes más altos del ICFES. Escuela Nueva de la UNESCO se vuelve urbana, esto ya hace años. Niños desplazados, lo adaptamos en Soacha, Altos de Cazucá, para los niños desplazados. Hicimos obviamente unas estrategias distintas, pero fue la esencia de Escuela Nueva. Simplemente salto muy rápidamente todas las evaluaciones. Estos niños con las cicatrices de la violencia quedaron por encima del promedio nacional en menos de un año. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la Fundación ha generado las destrezas y habilidades para el siglo XXI, las habilidades sociales y empatía. Por eso en la presentación anterior me entusiasmó mucho de oír todo lo que está detrás del desarrollo de la empatía, de educación para la paz. También estamos trabajando los temas de emprendimiento. Las guías tienen recursos virtuales y obviamente todo el tema de liderazgo. Esto de la empatía para nosotros es fundamental, atraviesa todas las guías de aprendizaje, porque es como conozco y autorregulo mis emociones y no mato al otro porque piensa distinto. Comprendo las emociones de los demás y cómo participo en la resolución de conflictos.
La convivencia no se enseña, se aprende juntos. Yo dejé unos folletos a la Fundación para un Mundo Mejor. Los invito a ver la página web nuestra, porque pues ahí se han hecho muchísimos desarrollos, inclusive en El Salvador, con mujeres aprendiendo a manejar sus finanzas. Varios recursos virtuales. Tenemos nuestra página web que se llama Renueva. Y trabajamos en alianza con muchas universidades internacionales, con muchas organizaciones. Queremos trabajar con ustedes en Medellín. Esto es de ustedes, nace con ustedes, es hecho por maestros colombianos. Simplemente que tuvimos que crear una ONG para que no se debiliten las innovaciones dentro de lo público. Entonces quería compartir con ustedes esto. Muchísimas gracias y pues esperamos tener un futuro muy colaborativo. Mil gracias.